Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y me gusta mucho ser neurótico anónimo porque es una visión diferente de la vida. Ayer estuve preocupado por mi perrita porque regresó a lo mismo de antes, a no poder caminar. Hablé con el veterinario y me dijo que hay que hacerle una radiografía porque para ver si le van a hacer cirugía o le van a dar un medicamento más fuerte, pero que necesitan ver qué está pasando porque parece ser que es un desgaste mucho más fuerte. Bueno, en un momento más, una persona va a venir por ella para llevarla con el veterinario y más tarde ir por, voy a ir a ver qué resultó de la radiografía. En fin. Ahí estamos en eso. El, Hoy tenemos el taller del segundo paso. Nos acompaña en la lectura la compañera Josefina, ¿verdad? Y agradezco mucho su paciencia, su amor. Muchas gracias por comprenderme. Y pues, Josefina, adelante con la lectura. Hola, muy buenos días. Nos quedamos, ¿verdad? En nuestro taller de segundo paso. Nos quedamos en el párrafo 19.0. Adjunto a ello, ¿verdad? Tenemos eh, las preguntas. Recordemos que en este espacio la mecánica se comparte la lectura del párrafo. Desde ahí vemos las preguntas que tiene una a una y pues esperamos que sean mínimo 3 personas que compartan su experiencia, qué es lo que entienden, su opinión. Y después de estas 3 personas, Víctor nos va a apoyar para ah, darnos pues ahora sí que la información que tiene para nosotros en relación al párrafo y la pregunta. Nos quedamos en la pregunta que dice, ante la supuesta injusticia de Dios, mm, creo que quien va a tener la paciencia vas a ser tú, Víctor. Em, Dice párrafo 19.0. Los psiquiatras han advertido a menudo que el desafío es una actitud característica de más de un neurótico, de tal manera que no es extraño que muchos de nosotros hubiésemos desafiado a Dios mismo, algunas veces porque no nos concedió los bienes materiales que le especificamos, tal como lo hace un niño que envía a Santa Claus una lista de pedidos imposibles de satisfacer. Las más de las veces cuando no salíamos bien de un trance difícil, pensábamos
que Dios nos había abandonado. La muchacha con la que queríamos casarnos tenía otra idea. Le pedimos a Dios que la hiciera cambiar de manera de pensar, pero no cambió. Pedimos hijos sanos y los tuvimos enfermos o no nos los concedió. Pedimos éxito en los negocios y no lo obtuvimos. Seres queridos de los que dependíamos nos fueron arrebatados por actos de Dios. Entonces nos volvimos neuróticos y luego le pedimos a Dios que nos hiciera cambiar, pero no nos hizo cambiar. Esta fue la más cruel injusticia, maldijimos la fe. Cuando encontramos a Neuróticos Anónimos, se esclareció lo engañoso de nuestra actitud desafiante. Nunca le habíamos pedido a Dios que se hiciera su voluntad. Por el contrario, siempre le dijimos lo que debería de hacer. Nos dimos cuenta de que no se puede creer en Dios y desafiarlo a la vez. La fe es confianza, no desafío. Y nuestra pregunta, ¿verdad?, en la que nos quedamos, que es la número 4, dice así. Esta fue la más... Marla, necesito ayuda. Al Sí, cambiar de página me pierdo con la pregunta. las preguntas ya las puse en el Aquí chat. está, ya, Ujú. está. Ok, dice, esta fue la más cruel injusticia, maldijimos la fe. Cuando encontramos a Neuróticos Anónimos, se esclareció lo engañosa de nuestra actitud desafiante. Nunca le habíamos pedido a Dios que se hiciera su voluntad. Por el contrario, siempre le dijimos lo que debería hacer. Nos dimos cuenta de que no se puede creer en Dios y desafiarlo a la vez. La fe es confianza y no desafío. Y viene la pregunta 4 en la que nos quedamos. Dice, ante la supuesta injusticia de Dios, ¿qué hicimos? Repito la pregunta. Ante la supuesta injusticia de Dios, ¿qué hicimos? Y ahora es el tiempo para que 3 personas, 3 manitas, nos compartan. Ahí está. iPhone, adelante, es tu tiempo, y de ahí Marla. Gracias, Josefina. Ahí mismo en el párrafo dice que desafiamos a Dios, ¿verdad? Porque dice también que le pedíamos, pero que no era lo que él, que fuera su voluntad, sino, o sea, lo que necesitaba hacer, sino que, que queríamos que él hiciera como si fuera una un mago o una varita mágica que nos sacara de las cosas que le estuviéramos, que le dijéramos, que nos resolviera todos nuestros problemas y, ah, y también bueno, en mi caso algunos retos, ¿verdad? Que pasaba, que hacía cuando le pedía algo a Dios, cuando a Dios le pedía algo. Gracias. Adelante, Marla, es tu tiempo, corazón. Sí, muchas gracias, Josefina. Buenos días, compañeros. Sí, yo pienso, bueno, no es que pienses que lo que ahí dice la lectura, que también estoy de acuerdo con lo que dice Marijose en su chat, que dice que maldijimos la fe. Sí, eso es lo que dice la lectura, que ante la supuesta injusticia de Dios que hicimos, dice la lectura, que maldijimos la fe. Y cuando yo leí eso, yo dije, ay, no todo mundo ha maldecido la fe. Y yo pensaba en mí, si yo había hecho eso, y dije, no lo he hecho, pero ¿saben de qué me acordé?
me acordé de que a lo mejor no he maldecido la fe, pero lo que sí he hecho es sentirme decepcionada de Dios. Eso sí lo he sentido. Y es feo pensar así y es más feo sentirlo, pero la noche que me hablaron como a las 3, 2, 3 de la mañana, que recibí esa llamada telefónica donde me decían, tu mamá va a morir en esta noche, ese es el diagnóstico, está hospitalizada y no hay nada que hacer. Y en ese momento, cuando recibí esa llamada y a esa hora en la noche, no hay a quién hablarle, no hay a quién preguntarle, no hay a dónde correr porque es de noche, todo está oscuro, todos están dormidos y era yo y Dios. Y ahí recuerdo que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto, Señor? Si yo había orado para pedirte que me trajeras a mi mamá, porque mi mamá estaba en México y yo en Estados Unidos y tenía 9 años que no la veía. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué haces esto, Señor? He estado ahí, he sido fiel. Y ahí sentí una decepción porque sentí que Dios no estaba haciendo lo que yo tanto en oración le había pedido. Entonces, pues reconozco que lo que dice la lectura es real. No la maldije, pero sí sentí una decepción de Dios. Y bueno, ahí voy a parar. Muchísimas gracias. Gracias, corazón. Me apoyan con sus manitas. Carísimo. Y bueno, efectivamente quiero agradecerles, ¿verdad? Y recordarles, gracias, Mari José. Y les recuerdo que aquellos que no deseen levantar su manita para compartir, también lo pueden hacer a través del chat. Aquí vamos a darle lectura a su compartimiento. Y efectivamente, Mari José, esa es la tercera persona que participa, dice que maldijimos la fe. Adelante, Víctor, es tu tiempo. Gracias. Mientras Víctor abre su micrófono, ¿verdad? A los asistentes, la mecánica es, comparto la pregunta, 3 personas nos comparten su respuesta a la pregunta y de ahí viene Víctor con el cierre. Ahorita viene otra pregunta. Gracias. Adelante, Víctor. Gracias, Josefina. Gracias. Estoy contento por escuchar a Marla porque la había extrañado por acá, ¿verdad? Hace tantos siglos que no la escuchaba. Me da gusto que esté por acá. Bien, maldijimos la fe. Interesante, ¿no? ¿Qué significa maldijimos la fe? Hablamos mal de la fe, actuamos mal, fuimos en contra de, fuimos desafiantes con Dios. ¿Pero por qué? Bueno, porque nos prometió cuidarnos y no nos cuidó, según nosotros. Nos prometió amarnos y no nos amó, según nosotros. Le rogábamos ser diferentes y seguíamos siendo iguales. Le suplicamos que sanara a las personas que estaban enfermas y no las sanó. Y así podíamos hacer una lista larga de situaciones en las que nosotros nos vimos problemados y esperábamos que Dios actuara y aparentemente Dios no actuó. Entonces, maldijimos la fe. Maldecir es hablar mal. Por lo tanto, hablamos mal de la fe. Yo recuerdo que estaba viviendo en un árbol y en ese árbol
escuchaba la radio y siempre tenía la costumbre de escuchar canales cristianos, pero en ese momento me sentí tan desvalido, tan solo, aislado, pero yo me había aislado para no molestar, por eso me había ido a ese árbol y lo había hecho en mi casa, ya tenía como 2 años viviendo ahí y harto de los chismes, de las presiones, de las presiones de las demás personas. Entonces, recuerdo con mucha frustración y dolor emocional, le dije a Dios, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas tanto? Si no, si no soy tu hijo, nomás dime que no, pero no me golpees ya, porque ya estoy cansado. A los demás les haces caso, a mí no. ¿Hasta cuándo dejarás de golpear? Con toda sinceridad y dolor de mi corazón se los dije. Y a los días mi vida cambió. Mal, maldecir, hablar mal. Yo, cuando me pongo a reflexionar sobre las veces que intenté cambiar, leyendo la escritura, ayunando, orando, todo lo que decía la escritura lo hice, pero las cosas seguían igual. Era frustrante eso. Iba a las congregaciones y al parecer todos eran exitosos, menos yo. Todos hablaban de alguna bendición hecha por Dios en sus vidas y yo anhelante no tenía lo que deseaba. Era frustrante. Por la muerte de mi madre, ya yo ya no, porque ya estaba en otro momento de mi historia. Pero no podía entender, no podía comprender el sufrimiento humano. No podía comprender ese tipo de racionalización intelectual y no creía yo nunca que era falta de humildad, de honestidad de mi parte. Pero sí, a pesar de saber mucho acerca de la Biblia, no sabía nada de mí. Y mi vida cambió porque estaba pensando en suicidarme mientras miraba el mar, cuando recordé que alguien me dijo que fuera Alcohólicos Anónimos. Tenía yo 20 años.
y la vida no la veía con oportunidades de nada. Y así llegué a la oficina de información, donde hoy se encuentra un banco. Era una casa antigua, pero allí estaban las oficinas, porque un empresario que era del grupo era quien rentaba esa antigua casa que estaba en el centro de la ciudad. Y bueno, ahí renació mi esperanza, mi anhelo de vivir y recordar a aquellos hombres con todo lo que me dijeron, todavía lo recuerdo. Y fue tan bonito. Ese fue el inicio de mi primer amor hacia el grupo. Fue el inicio de recorrer un camino de fe sin entender qué era la fe. La esperanza renació. Y hoy, después de 43 años, estoy agradecido porque la literatura tiene razón en muchos aspectos y principalmente en esto. Nos volvimos desafiantes con Dios porque no le comprendíamos, no sabíamos cómo era. En la reflexión dice que Él cuida a su pueblo, a los que Él elige especialmente. Hay dos tipos de leyes. Una ley universal que está basada en el azar y está basada en el alimento diario para la humanidad. Y una ley especial para los hijos de Dios. Todo el que te maldiga será maldecido. Todo el que te bendiga será bendecido. Esa es una ley especial para los hijos de Dios. Mi camino no ha sido sencillo, no ha sido fácil, como para nadie ha sido fácil. Ha sido doloroso reconocer muchos aspectos de la vida, pero hoy siento satisfacción, no solo de estar aquí, sino de persistir en la presencia de Dios a pesar de todas mis faltas, porque Él me enseñó eso. Así que si un día maldije la fe, hoy no, hoy permanezco en la fe, la comprendo, conozco mis debilidades y fortalezas y sé que Dios realmente tiene misericordia de mí. Gracias. Ok, bueno, pues continuando con las preguntas de este párrafo, ¿verdad? La siguiente pregunta, la número 5, dice así.
¿En qué momento se descubrió nuestra actitud engañosa? Repito la pregunta. ¿En qué momento se descubrió nuestra actitud engañosa? ¿Quién dijo yo? Adelante, Reinaldo, gracias. Hola, grupo. Yo me llamo Reinaldo, soy un alcohólico intentando recuperarme. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo hablo de España, para mí son buenas tardes. Agradezco por el servicio y por los dos últimos compartires que he escuchado, que fueron los únicos que he podido oír. Y la identificación total, ¿no? De lo que se trata el programa, ¿eh? Eh, no haciendo alusiones a lo que acaba de compartir la compañera y el compañero, a mí me pasó lo mismo con mi madre. Yo estoy en España, ella estaba en Brasil y no me ha dado tiempo de ir allí, ¿no? A despedirme y fui el último a hablar con ella. Sus últimas palabras fueron conmigo, ¿no? Las tengo tatuadas en mi brazo como si fueran un, un amuleto de la suerte. Solo por hoy. Eh, y pues infelizmente eh, el engaño de, 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 de la enfermedad que yo llevaba 15 años limpio y hace 3 meses pues entré en una decaída por bueno, una recaída sentimental que se ha transformado en una locura de consumo, ¿no? De consumo de alcohol, que es el primer trago que me lleva a otro tipo de sustancias químicas, ¿no? Y la semana pasada, el miércoles pasado, intenté el suicidio. No conseguí, es la segunda vez que lo intento. Bueno, estuve 2 días en coma, en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, que cuando me desperté, o me despertaron, no lo sé, me encontré atado de pies, cinturas y manos, porque por lo visto así han tenido que llevarme. Yo no me acuerdo de nada. Lo que me explicaron entre 5 policías, yo peleándome con ellos para no ir, ¿no? Me encontraron deambulando por la calle porque avisaron al sistema sanitario y el sistema sanitario avisó a la policía para perseguirme, no una persecución, pero para encontrarme, ¿no? Porque yo me tomé lo que me tomé, 3 cajas de medicamentos que yo sé que me haría daño y me fui, ¿no? Me fui, estoy pasando, no, ya he terminado el proceso de mi divorcio después de 21 años casado. Y pensé que podía ir a vivir una aventura, ¿no? Con una compañera. Eh, Nos conocimos y decidimos intentar empezar una relación, ¿no? Y está, bueno, lo que está dicho en el programa, ¿no? Y lo que dice, yo no sé si está escrito o no, pero lo dice mucho, ¿no? Que no nos relacionemos entre miembros, ¿no? Sentimentalmente, ¿no? Y después de la semana pasada, el martes, tuvimos un día maravilloso en la playa, ella y yo. El miércoles, pues,
Y ya cuando ella también pasa por problemas serios mentales, de la enfermedad de ella, de la adicción y del alcoholismo también. Y pues en el día siguiente, cuando se fue a casa y íbamos a su casa, pues se encontró la cerradura cerrada, ¿no? Que su padre le cambió la cerradura. Y ella me pidió que le acompañara a la farmacia. Bueno, yo me sentí totalmente utilizado. Y tenía que buscar sus medicamentos. Y me pidió un momento para llamar a su padre y no llamó a su padre y se tomó también lo que no debía hacerlo, ¿no? Y le he tenido que llevar al hospital y me vine a mi casa y he hecho lo mismo, ¿no? Como una historia de estas locas de películas de Shakespeare, ¿no? De libros de Romeo y Julieta, porque es una relación que no la aceptan, es una relación que no funciona, pero no la permite que funcione, ¿no? Y ahora ya no quiero. Ahora ya no Sí, quiero. Yo intenté el suicidio la primera vez y, y esta Reinaldo, segunda. Dime. 1 minuto, amor, porfa. Vale, gracias, ya te. Y ahora pues estoy muy perdido, ¿no? No me siento culpable porque sé que esto hace parte de la enfermedad, la locura y la enfermedad, pues cuando pasa, pasa, ¿no? Y yo estoy en los grupos ahora asistiendo, pidiendo ayuda, agradeciendo que me escuchen, pudiendo también escucharos, ¿no? Y así compartir. Yo ahora mismo estoy limpio, estoy sobrio y hoy pretendo terminar el día así. Gracias por el servicio y por las presencias y por lo que me queda por escuchar. Felices 24. Quédate con nosotros, brother. Gracias. Dice nuestra compañera Marijose, ¿verdad? Usando el chat, que es otro medio que podemos utilizar para compartir, para participar, dice que la respuesta, ¿verdad? Dice que, dice en la lectura, cuando nos encontramos en NA, se descubrió nuestra actitud engañosa y desafiante. Nos falta una manita más, ¿verdad? ¿Quién dijo yo? Adelante, Josefina, es tu tiempo. Cuando no hay manitas, me va a tocar compartir, así que colabórenme. Bueno, efectivamente, ¿verdad? En la literatura dice, y en mi experiencia ha sido así, eh, me vine a dar cuenta, ¿verdad? De esa actitud engañosa y desafiante en la naturaleza humana, esa parte que no soy yo, pero que si no utilizo los principios, ¿verdad? Como lo es este segundo paso, pues no voy a tener resultados. Y evidentemente para yo escuchar de principios, para yo escuchar de pasos, pues ha sido cuando llego a la comunidad a la que pertenezco. Una gran bendición. Y es tu tiempo, Víctor. Adelante. Bueno, Josefina, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. La pregunta dice así. ¿En qué momento se descubrió nuestra actitud engañosa? Bien, gracias.
Hoy aquí estamos estudiando el segundo paso y estamos en un taller donde la mecánica es 3 personas comparten por 3 minutos su opinión acerca de la pregunta y posteriormente viene la conclusión. Mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico anónimo, soy facilitador emocional y bueno, aquí vamos con esto. ¿En qué momento se descubrió? ¿En qué momento desperté? ¿En qué momento me di cuenta de que no estaba haciendo lo correcto? No, no fue cuando llegué a Neuróticos Anónimos. No, tuvo que pasar un tiempo para poder entender, para poder despertar de mi letargo. A veces, a veces estamos tan hundidos en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios sentires, en nuestra propia percepción de la vida, que nos olvidamos que nuestras ideas y nuestras maneras de pensar erráticas son las que nos llevaron a Neuróticos Anónimos. Son las que nos llevaron a una depresión, a un deseo de suicidio, a un deseo de matar o morir. Nos llevó a los mismos grados de la locura y de la muerte. Y no necesariamente a través del alcohol, no, no. Los neuróticos creo que somos peores que un alcohólico, porque un alcohólico por lo menos se refugia en el alcohol o un adicto en las drogas, y es un paliativo. Pero aquellos que no estamos drogándonos y que tenemos que vivir en carne propia el hecho de lastimar a los seres queridos y al día siguiente o al rato tener un enojo con uno mismo, un aborrecimiento hacia sí mismo, tras de una borrachera emocional, tras un dolor de arrepentimiento que quisiéramos cambiar el momento, pero lo que ha sido ya es y no puede ser cambiado. Y era doloroso pensar en eso, en solo recordar las escenas donde lastimamos a nuestros seres queridos, a los que decíamos que amábamos, porque perseguíamos un sueño, porque perseguíamos una quimera. Cuando despertamos a un nuevo sentido de la fe, a una nueva manera de confiar, era porque empezamos a ver testimonios de personas y deseábamos que eso pasara en nosotros como un milagro. Y en el momento no ocurrió. Éramos hipersensibles y todo nos lastimaba. Pero más adelante adquirimos madurez y empezábamos a comprender lo que antes no comprendíamos. Salimos de nuestra borrachera emocional para empezar a practicar el tercer paso. Pero teníamos que empezar por el segundo, dejar de discutir, dejar de estar señalando y calificando a las personas. Parecía que creíamos saber todo y no era verdad. Nuestra crítica era según nuestra absurda manera de pensar, una burda y absurda manera de pensar. Estábamos mal. Teníamos esa filosofía de que, bueno, en cuanto a mi problema de depresión, está bien, voy a estar con el grupo y con el poder superior.
Pero en todas las demás cosas, yo voy a tomar mis propias decisiones. Nada más lejos de nuestra propia realidad. No sabíamos tomar decisiones adecuadas. Y la verdad es que simplemente una mirada al pasado y podríamos entender que no habíamos tomado decisiones claras, ni buenas ni asertivas. Por lo menos no en nuestras relaciones humanas. Podríamos ser hábiles en un trabajo. Podríamos ser hábiles en muchos aspectos, pero menos en una relación humana y menos en una relación con un Dios amoroso. No lo comprendíamos. Así que despertamos en Neuróticos Anónimos cuando fue su tiempo y empezamos a vivir un estado de fe diferente, más realista, menos subjetiva. La fe es confianza, no desafío, dijo Bill W. Todos vivimos por fe. ¿Qué frase más señaladora y más sin igual? Todos vivimos por fe. Pero si los predicadores me habían dicho que yo no tenía fe y que por eso yo no avanzaba en mi camino, todos vivimos por fe. El suicida tiene fe en que la muerte lo va a liberar de su dolor emocional. El alcohólico tiene fe en que el próximo trago lo va a ayudar a sentirse bien. El adicto a las drogas piensa que si va por una dosis, su vida va a cambiar. El ladrón piensa que al robar lo ha bendecido Dios, su Dios, y tiene fe. Los animalitos se despiertan y vienen a sus amos porque tienen confianza de que los va a alimentar. Así que todos vivimos por fe. Ahora entiendo. Toda la creación está puesta en esperanza. En esperanza. Y yo mismo estoy puesto en una esperanza. Pero ahora mi esperanza no es morirme. Sé que voy a morir y me da gusto. El día que me muera va a ser el día más feliz de mi vida, pero mi vida está puesta en una esperanza. Cruzar este rancho para llegar al lugar donde todos llegaremos a estar delante de la presencia de Dios. Hoy es diferente, ¿verdad? Ya mi fe, mi confianza no está divagando en si eres o no eres, estás o no estás, si me quieres o no me quieres, si voy a ser rescatado o no. Ya no está mi esperanza en eso. Mi esperanza está en un Dios real, amoroso, bondadoso, paciente, pero también un Dios disciplinario. Y me encanta, porque ahí es donde comprendo quién es papá, el eterno Dios de los ejércitos, el único que me merece mi total confianza. Y estos principios que me han hecho razonar y pensar durante muchos años para llegar a estar aquí con ustedes. Gracias. Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad?
La siguiente pregunta dice, ¿qué habíamos estado haciendo cuando rezábamos? ¿Cuál era nuestra actitud? Repito la pregunta. ¿Qué habíamos estado haciendo cuando rezábamos? ¿Cuál era nuestra actitud? Adelante, princesa Marla. Sí, muchas gracias, Josefina. Pues sí, dice, habla la lectura que teníamos una actitud desafiante, porque dice, no le pedíamos que hiciera su voluntad, sino que le dábamos órdenes. Le decíamos a Dios qué era lo que Él debía hacer. Entonces, ahí dice la lectura, pues que no se puede creer en Dios y desafiarlo a la vez. Y cuando lo leo así, yo no me reflejaba con nada de la lectura. Yo decía, no, no es cierto. Pero cuando me pongo a regresarme a esa escena, aquella noche donde recibí esa llamada telefónica de que mi mamá iba a morir esa noche, yo recuerdo que esa noche yo le empecé a reclamar a Dios todo lo que yo había hecho. Yo te he servido, mira, tengo tantos años dedicándome a hacer esto y hacer aquello, y luego no conforme con decirle todo lo que yo había hecho en su iglesia, con las lecturas, le reclamé todo lo que mi mamá había hecho. Y mi mamá, esta que es tu hija, mira tantos años que te ha servido, que te ha sido fiel, que ha dado sus ofrendas, sus diezmos. Bueno, yo me la pasé sacándole al Señor toda la lista de todo lo que habíamos hecho. Miren, todo eso para decirle al Señor que como yo había hecho y mi mamá habíamos hecho tanto, pues no nos merecíamos lo que nos estaba pasando. Y miren qué ignorante, ¿verdad? Qué ciega, qué ignorante, porque pues Dios tenía cosas diferentes que trabajar en el corazón de mi mamá y en el mío. Mi mamá durante 9 años pudo haber sacado su visa, pero no la sacaba porque en esos 9 años mi mamá tuvo miedo. Siempre esa era siempre su respuesta. No, hija, no la puedo sacar, es que me van a rechazar, es que me van a poner el sello de denegado. Y mi mamá, por miedo, nunca, en esos 9 años, nunca fue a tramitar su visa. Cuando al otro día no se muere y resulta que queda viva, lo primero que hizo mi mamá fue ir a tramitar su visa y se la dieron, porque decíamos, pues ya qué puedo perder, desde allá me iba a morir. Entonces dice, ya no me importa si me ponen el sello de rechazado, y saca su visa y miren, felizmente mi mamá de ahí, lo que nos esperaban 5 años de lo mismo, de entradas y salidas en el hospital. Entonces Dios apenas estaba preparando nuestro corazón porque se nos venían muchas cosas más fuertes más adelante y que gracias a Dios, pues Dios estuvo con nosotros, ya no como con nuestras exigencias o con mis exigencias, sino tuve que aprender a ver la presencia de Dios y a empezar a confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que las cosas que Él tiene para mí son diferentes, pero son buenas. Él siempre espera, Él siempre tiene un mejor plan, mejor que el mío. Y bueno, ahí me voy a detener. Muchísimas gracias. Gracias, corazón. Adelante, Pía, tu tiempo, amor. Bueno, gracias, compañera Josefina. Bueno, respecto a la pregunta, pues yo tenía un Dios, mi actitud era un Dios bombero y fuera de esto yo tenía muchos dioses afuera, tenía muchos ídolos. Entonces, dentro de eso, yo vivía perdida en lo que era verdaderamente ese Dios verdadero, el Dios verdadero que he ido construyendo en mi interior por medio de los principios del programa de los 12 pasos. He ido construyendo el Dios verdadero, el verdadero.
el que ya no lo, pues ya le entrego constantemente mis deseos y mis voluntades a Él y siempre le pido la guía en la práctica del tercer paso. Hoy estamos hablando del segundo paso. Y Él es el que he comprendido que es el que verdaderamente me sostiene y me mantiene y me contiene, porque también me he dado cuenta que con eso, esa cantidad de dioses que yo tenía en el afuera y esos bomberos que buscaba cuando ya estaba en la emergencia, más no lo buscaba todos los días, no los buscaba todos los días, sino cuando estaba ya en la urgencia y en la emergencia. Ya no, o sea, ya todos los días sé que, pues, sé que lo tengo que invitar a estar dentro de mí constantemente, porque para mí es muy fácil tomar el trono de él y empezar a decir que se hagan las cosas a mi manera, como yo pienso y como yo creo y como yo quiero, pero no. O sea, he comprendido que el Dios Padre mío, que es mi poder superior, tiene mejor voluntad para mí, que su tiempo es perfecto y que sus planes para mi vida son perfectos. Entonces, constantemente suelto estas riendas que en el pasado no las soltaba, sino que iba aferrada a ellas, se las suelto a Dios y constantemente lo invito a que esté dentro de mí. Gracias, compañeras, por escucharme y gracias por permitirme participar, Josefina. Nos falta una participación más. ¿Quién dijo yo? Adelante, abre tu micrófono o escríbenos en el chat. Yo, compañera Sandra. Adelante, corazón. Gracias. Buenos días, soy Sandra, compañeros. Pues mi actitud cuando yo rezaba, más bien yo lo hacía por conveniencia, porque yo ya había tenido una plática con Dios, el de mi entendimiento, que que si Él me ayudaba, yo hacía esto, o me convenía a mí estar rezando para que se realizaran las cosas que yo quería, que casi no sé, no sé, yo le pedí a Dios que mi hermano dejara de drogarse, por eso yo rezaba por conveniencia mía. Mi hermano murió siendo drogadicto, entonces yo sentía que mis rezos eran en vano, pero más bien mi actitud cuando yo rezaba era por que yo veía a mis papás, por las tradiciones, compañeros, porque yo traía esa religión muy infundida, se dice, o muy sembrada, pero no porque me naciera, porque era algo aprendido. Entonces, aquí en los programas yo me he dado cuenta y he sentido que es mejor platicar con ese poder superior que estarle pidiendo, porque la lista era muy larga, compañeras, lo que yo le pedía a ese poder superior. Era muy larga, casi siempre era de pedir muchas cosas, a veces cosas mundanas, pues casi siempre. Y esa era mi actitud que yo tenía cuando yo rezaba, nomás era por compromiso, por cumplir el rito, por tradiciones, pero no porque yo lo sentía. Gracias. Víctor, adelante con la conclusión. Gracias. José, ¿me recuerdas por favor la pregunta? Claro que sí. ¿Qué habíamos estado haciendo cuando rezábamos? ¿Cuál era nuestra actitud? He ahí la pregunta. Bueno, no me gusta la palabra rezar, porque rezar significa repetir, y no me gusta eso. Me gusta orar, conversar.
platicar con Dios. Pero, ¿cuál era nuestra manera de orar a Dios? Éramos mezquinos. Una persona que solicita que Dios le quite ciertas cosas encima. Está siendo ignorante de sí mismo. No comprende qué es lo que tiene que hacer para que se logre el cambio. Y ese era yo. A pesar de conocer muchas enseñanzas, doctrinas, y creía en ellas, y creo en ellas. Pero lo que yo hacía no obraban cambios en mí, sino que mis oraciones me llevaban a mayor frustración, a pensar que Dios no me quiere o no existe, porque o no me escucha o se hace el sordo. ¿Por qué a los demás sí y a mí no? Sin duda que tenía que haber una forma de poder encontrar respuestas claras y definidas de Dios, pero yo no sabía. Cuando me encuentro con la logoterapia, la sanidad por la palabra, logoterapia. Cuando me encuentro con la terapia conductiva y la terapia gestalt, 3 acciones en un solo proyecto, 12 pasos de recuperación. Me concentré y me hice fanático de los 12 pasos. No me importaba ni la tradición ni los conceptos. Yo quería recuperar. Pero la recuperación me llevó a conocer las tradiciones. La recuperación me llevó a conocer las tradiciones. Porque al estar en el servicio, uno tiene que enfrentarse a las personas con sus ideas y con sus cosas. Pero si ahí decía que principios son primero, son principios, no tus deseos, tus pensamientos, tus acciones personales, no deseos mezquinos, no pueden caber. Cuando no tenemos recuperación en el servicio, estamos defendiendo puntos de vista, sentimientos, esos sentimientos que siempre han sido obstáculos en nuestras vidas, porque no hemos desarrollado la capacidad, la habilidad de amar, sino el control y la manipulación para hacer lo que considero y creo que está bien para todos. El clásico actor del 5º capítulo, acomodando las luces y el escenario como mejor le agrada. Si hicieran lo que yo les digo, entonces todo saldría mejor, sin darse cuenta que él, algunas veces, es motivo de confusión y desánimo. Porque nuestro actor puede ser una persona de muy buena voluntad, con muy buenos deseos, amante y lleno de fe, y con muchas virtudes.
pero también puede ser un pesado, egocéntrico, vanidoso, hipócrita, falso. Pero como invariablemente tenemos tanto virtudes como defectos, entonces, ¿quién es nuestro actor? Obviamente es una persona que en tiempos tiene pensamientos correctos y en tiempos tiene pensamientos incorrectos y que lucha por sus propios deseos personales. Y lo mismo hacía dentro de la oración. Quería decirle a Dios lo que hiciera Dios. Dios, por quiero que a mi arbolito le envíes aire. Porque si tú le envías aire, su raíz va a profundizar. Dios, quiero que por favor le pongas lluvia para que pueda crecer. Dios, quiero que por favor envíes un viento fuerte, envíes lluvia para que mi árbol pueda estar hermoso y frondoso. Pero el árbol no creció. Porque le damos órdenes a Dios de lo que queremos. No sabemos pedir. Y cuando pedimos, pedimos mal, para gastar en nuestros propios deseos personales. Estábamos del lado equivocado. No entendíamos que las ideas impuestas por la sociedad, la primera sociedad, nuestra familia, la segunda sociedad, los amigos, la escuela, etcétera. Ideas impuestas que nos acomodamos a las mentalidades de los demás. ¿Por qué? Porque no teníamos ni siquiera idea de quiénes éramos. Estábamos en búsqueda de una identidad. Y lo que soñábamos es en ser amados, queridos, respetados, etcétera. Pero no sabíamos amar, no sabíamos dar. Y eso no nace con nosotros. Hay que desarrollar un hábito de desprendimiento. Híjole, he conocido a personas amorosas así, con las cuales yo estoy agradecido y jamás voy a poder pagarles el bien que le han hecho a los que amo. Jamás, jamás. Antier me llamó mi hermano. Oye, Víctor, vamos a ir para allá a esto. Ah, sí, le digo, sí, está bien. Permíteme, ahorita me pongo guapo. Bueno, aunque va a estar difícil, pero bueno, por lo menos me voy a poner ropa limpia. Sí, ahorita voy. Y entonces él se rió. ¿Sabes una cosa? Cuando yo escucho su sonrisa, cuando yo escucho su paz conmigo, es cuando digo, vale la pena estar en mi programa de recuperación. Y en rogarle a Dios dentro de mi corazón que le apoye. Y cuando veo eso, veo el amor de Dios. Cuando percibo el amor de mi hermano, que tanto añoré y que tanto deseé, su amistad y su cariño, cuando veo sus consideraciones conmigo, me rompe el alma, porque es lo que tanto deseo. Ahora, ya no oro a Dios pidiéndole nada.
Dice una canción, gracias Señor, pero en el interior dice, yo te pedía todo, pero tú me has dado vida para disfrutarlo todo. Qué diferencia de pensamiento, ¿verdad? Te he puesto donde hay, búscale, búscale. Y Dios ha abierto muchas puertas de oportunidades en mi vida, como el estar aquí con ustedes en este foro de libre expresión, palabra en acción. Gracias. Ok, pues nos vamos con la última pregunta de este párrafo 19.0 y dice así. Finalmente, ¿de qué nos dimos cuenta? Repito la pregunta. Finalmente, ¿de qué nos dimos cuenta? Adelante, Sandra, es tu tiempo, corazón. Yo creo que no bajé la manita, pero al final me di cuenta de que yo no era el instructor del poder superior, que yo era la que debía de obedecer lo que él manda, o él sea su voluntad. Al final me hice un ladito para obedecer. A veces me cuesta mucho, pero pienso y creo que lo más conveniente para mi vida, la voluntad de él. Gracias. ¿Quién dijo yo? No veo manita levantada. Es que hay dos Sandras, compañera, la otra Sandra. Adelante, Sandra, es tu tiempo. Ah, por eso, y se abrieron simultáneamente. Adelante, corazón. Gracias, gracias por... Es curioso porque yo siempre le pedí a Dios, siempre era una pedidera, pero es curioso porque ni siquiera tenía ese pensamiento. Yo creo que era como, yo creo que era como asumía lo que yo quería porque ni siquiera se lo pedía, ni siquiera alcanzaba a formar el pensamiento cuando yo lo asumía. Y yo asumía que era un deseo, solo llegaba un deseo, ni siquiera llegaba al pensamiento o a la palabra, era un deseo. En mí tenía el deseo yo que mi papá y mi mamá no se pelearan y tener una bonita familia, y solo quedaba ahí en un deseo. Entonces no me lo concedía. Y como no me lo concedía, pues yo creo que yo lo que hice fue como emplear un mecanismo de defensa hacia Dios y era como alejarme de él. Era un alejamiento y entonces experimenté mucho dolor en mi vida y tenía yo la creencia de un Dios castigador y siempre no sé por qué yo pensaba que él no me escuchaba a mí y nada más escuchaba a mi mamá. Entonces yo le iba y le platicaba a mi mamá como para que ella intercediera ante Dios, porque yo tenía ese pensamiento que no le alcanzaba a llegar a mi conciencia que él a mí no me escuchaba, que yo era de alguna manera mala o alguien que no le agradaba a Dios, simplemente porque ese deseo no me lo cumplía. Y pues llegué a darme cuenta que precisamente no sé si fue la primera vez, pero cuando yo llegué allá que ya no
ya necesitaba ser rescatada por Dios, yo le dije, Dios, yo le hice esta pregunta, Dios, ¿dónde me quieres? ¿Tú dónde me quieres? Ya no le pedí que me sanara, ya no le pedí nada, simplemente le dije, ¿dónde me quieres? Curiosamente, en ese día o en esos días yo llegué a los grupos. Entonces, esa es mi experiencia. Gracias. Ok, nos falta una persona más. ¿Quién dijo yo? A ver, vamos a ver en el chat. Ok, dice Marla, Dios es confianza y no desafío. Ah, al final nos dimos cuenta de que Dios es confianza y no desafío. Víctor, es tu tiempo. Gracias. La pregunta es, Con gusto. Dice así, finalmente, ¿de qué nos dimos cuenta? ok, que estábamos perdiendo en todo. De eso nos dimos cuenta. Que nuestras ideas no eran tan buenas como habíamos creído. Que nuestras ideas nos habían llevado a la derrota. Que teníamos que cambiar nuestra antigua forma de pensar por una nueva manera de pensar. Que esas ideas no eran tan grandiosas como creíamos. Que teníamos que cambiar esas ideas por las ideas del programa. Empezar a vivir bajo principios espirituales. Ese camino que yo desconocía, ese camino que no entendía, que no comprendía, que me parecía ilógico y a veces hasta imposible. ¿Quién puede practicar un 11º paso? ¿Quién puede practicar ese 11º paso? Me decía mi querida compañera, una maestra, una pedagoga, una psicóloga. Y me decía, es que ese paso es imposible. No, no solamente ese. Todos los pasos son imposibles. ¿Qué? Me dijo, ¿qué? Todos los pasos son imposibles. ¿Qué no te has dado cuenta que el programa dice que esto es de intentos? Porque son ideales perfectos, pero sí podemos llegar a vivir esos ideales en partes o completamente, y eso depende de tu obediencia. Obediencia a los 3 primeros principios. Decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios tal como nosotros lo conocemos o comprendemos. Si tú te vas a enfrascar en hacer un concepto de Dios, un Dios a tu gusto, no funciona. Si tú te vas a enfrascar en decir que el grupo es tu Dios, no funciona. Si tú te vas a enfrascar en suplantar a Dios con tu vieja idea, no funciona. Tienes que conocer a Dios. El resultado final que busca estos 12 principios es que tú y yo tengamos una relación genuina con un Dios amoroso y no es un Dios de tu propia concepción. Si tú concibes a un hijo, es tu hijo, ¿cierto? Y va a salir tan imperfecto como tú, ¿cierto? Pero si tú
Eres concepción de Dios. Si Dios te ha concebido a ti, tú no puedes ser más grande que Dios. Eres alguien que necesita conocerlo y someterse. Como los niños se someten a sus padres, así te sometes a Dios, a sus palabras. Tus padres físicos te engañaron, eran imperfectos, pero Dios es perfecto. Así que tus ideas te llevaron al fracaso, al desierto emocional, a la soledad, a la tristeza, a la ansiedad, a la ira, a la depresión, a la frustración. Tus ideas personales, pero Dios no te lleva ahí. Dios te lleva a la liberación de esas viejas ideas que te han llevado al fracaso amoroso, con tus hijos, contigo mismo, con tu familia, con tus amigos. ¿Por qué muchos de nosotros nos refugiamos más en la calle que en casa? ¿Por qué? Porque no sabíamos amar. Estábamos resentidos en nuestras casas y por eso éramos luz fuera de casa y oscuridad en nuestra propia casa. Salíamos de casa y estábamos felices. Estábamos a unas cuadras de la casa y ya nuestro rostro había cambiado. La sobriedad solamente nos llegaba estando en el grupo y con los compañeros. Y fuera del grupo y los compañeros estábamos solos con nuestra enfermedad. Y ahí estaba el resentimiento, el odio, el enojo, el fastidio. La realidad de la casa, la realidad con los que convivimos, no había cambiado. Éramos indiferentes o parciales. No sabíamos desarrollar el amor en nosotros. No entendíamos que nuestras viejas ideas nos estaban gobernando, seguían gobernándonos. Ay, sí, yo voy a tomar las decisiones. ¿Cuándo has sabido tomar decisiones para salir bien de una situación emocional? No, éramos ignorantes de nosotros mismos. Decíamos cosas inteligentes que eran incoherentes con la voluntad de Dios. ¿Sí? Habíamos puesto la intelectualidad delante de los caballos. Cuando teníamos que poner primeramente la humildad delante de la carreta. Humildad. Dejar de estar desafiando a Dios. No discutas qué fue primero y luego la gallina. Abre tu mente. Deja de estar discutiendo con los compañeros en tu mente. Deja de estar señalando y estar criticando. Aprende a liberarte del rencor, del odio, del resentimiento, de los deseos de venganza. Aprende a dominar ese temperamento que es dominio de la ira. Ay, no, es que ya le bajé unas rayitas. A ver, quítale al tigre 2 rayitas. Si le quitáramos, si pudiéramos quitarle al tigre 2 rayitas, ¿dejaría de ser tigre? ¿Verdad que no? Pues no. La ira no hay que bajarle 2 rayitas, hay que controlarla. Hay que domesticarla. Va a seguir siendo tigre, va a seguir siendo enojo, molestia,
pero nunca más será agresivo. ¿Por qué? Porque hemos domesticado a la bestia. Pero bajarle 2 rayitos, eso es un engaño. Es como chuparse el dedo y decir, ya no tengo hambre. Tienes hambre, pero te chupas el dedo. Te engañas a ti mismo. Teníamos que enfrentarnos a estas ideas y destruirlas. A las ideas impuestas y las ideas adquiridas y las ideas realizadas por nosotros mismos en base a situaciones falsas, idealistas en bancarrota. Sí, eran ideales imposibles de alcanzar. No te amaba una persona y ahí estás, friegue y friegue, friegue y friegue. Quiero que me quiera. Ah, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Y la otra persona indiferente. Por no aceptar la realidad, esta persona no te ama, no te quiere. Y tú tampoco la quieres. Estás terco en que esa persona sea la persona de tu vida, idealista en bancarrota. No, es que todo en la vida tiene un precio y esta mujer debe tener un precio y yo lo voy a pagar. No, eso no es amor, es orgullo, es una competencia de orgullos. Verdaderamente estábamos equivocados en nuestras formas de pensar. Por eso teníamos que cambiar esas maneras de pensar por una nueva forma de ver la vida. Y así como me decía aquella amiga, es imposible practicar el paso 11. Yo te digo, el paso 11 es más sencillo de practicar de lo que tú crees. Pero lo que no te permite practicarlo es tu orgullo y tu falta de fe y confianza. ¿Por qué no puedes perdonar? Y no puedes perdonar porque no puedes comprender. Y el paso dice claramente, yo quiero ser, Señor, instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo el amor, etcétera. Pero fíjese la conclusión, 3 inevitables conclusiones. ¿Cuáles son? Permíteme comprender más que ser comprendido. Permíteme perdonar más que ser perdonado. Permíteme amar más que ser amado. Híjole, es como una suma de 2 elementos importantes para llegar a amar. Comprender y perdonar. 2 elementos. La suma del comprender y el perdonar, la suma total es amor. Es amor. Y en el amor está el servicio. Qué maravilla y qué sencillez de paz. Pero te pierdes en la palabra, en tu análisis crítico, en tu idealismo, y no te das cuenta de una realidad sencilla y práctica. Y crees que no da resultado porque es tan sencillo como cuando enciende la luz de tu cuarto. Qué tan sencillo es, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás de toda esa línea de corriente? Ah, no, pues hasta allá. Al final está tu registro de corriente. Pero ¿de dónde proviene eso? De miles y miles y miles de kilómetros a donde está la fuente que te está enviando esa corriente. Y para ti es tan sencillo
hacerle clic y ya está. Pues haz de cuenta que la fuente de corriente es Dios. Y solamente tienes que hacer clic, que es comprender y perdonar para desarrollar el amor en ti. Si no logras estas dos cosas, difícilmente te vas a recuperar. Gracias. Bueno, pues aquí hemos concluido el párrafo 19.0. Te comento, Víctor, son las 9:46 de la mañana, hora de aquí de donde estamos nosotros. El párrafo 20.0 trae consigo una pregunta. Le damos Solo una para adelante. Sí, Entonces léelo de una vez y vamos a fumigarlo de una vez para que quede el 21. Al cabo ya nos pasamos del tiempo. Así es que de una maravilloso. vez. Ok. Ok. Ok, párrafo 20.0. En Neuróticos Anónimos hemos visto los resultados de esta creencia. Hombres y mujeres salvados de la catástrofe final de la neurosis. Los hemos visto enfrentarse con serenidad a situaciones difíciles, sin eludirlas y sin recriminaciones. Esto no es simplemente fe, sino fe que obra en cualquier circunstancia. Porque llegamos a la conclusión de que estábamos dispuestos a pagar lo que fuera por conseguir la humildad. Ahora veamos al individuo lleno de fe, pero que vive desequilibrado emocionalmente. Cree que es devoto. Observa escrupulosamente las fórmulas religiosas. Está seguro de que cree en Dios, pero sospecha que Dios no cree en él. Hace promesas y más promesas. Después de cada promesa, no solo vuelve a sentirse mal, sino que su situación empeora progresivamente. Valientemente trata de luchar con sus nervios, con la ayuda de Dios, pero esta ayuda no llega. Pregunta: ¿qué es lo que pasa entonces? Y veamos ahora quién. Adelante, Marla, es tu tiempo, corazón. Para hacer una observación, Josefina, se me hace que tienes el PDF, el antiguo. Yo te envié el reciente, el que me acaba de enviar Víctor, porque el antiguo estaba incompleto. Y el que te acabo de enviar, el que te envié ayer, es el nuevo y tiene más de una pregunta, tiene 4. Aprovechando que lo tienes a la mano, ¿nos podrías decir si esta es la primera pregunta? Y si nos faltó algo del párrafo. Por favor, si eres tan amable, Marla. Gracias. Y déjame abrir el nuevo, porque ese es el viejito y es el que estaba incompleto, pero Víctor nos entregó el nuevo y el nuevo aquí está. 19:20. Aquí está. ¿Qué es lo que pasa entonces? La pregunta es la siguiente, la 21, que dice:
No se puede creer en Dios. Todavía te falta, todavía no has terminado la lectura. Esa no es la pregunta. La pregunta es más abajo. Sigue leyendo. A ver, vamos a hacer una cosa. Apóyanos con la lectura del párrafo 20, por favor, 20.0. Y la primera pregunta, porfis. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces la primera pregunta sería, no se puede creer en Dios y desafiarlo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hemos visto en Neuróticos Anónimos acerca de esta frase filosófica? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que hemos visto en Neuróticos Anónimos acerca de esta frase filosófica? Y aquí el punto es, Víctor, son 4 preguntas. ¿Quiere que hagamos las 4 preguntas con este tiempo que tenemos? Ya, o sea, ya no estamos hablando de una, sino de 4 preguntas. Es que desde que comenzaron, yo en mi mente ya había concluido en que pues ahí la dejamos y nos vemos el próximo, el próximo jueves. Viernes. Viernes. El próximo viernes, ¿no? Vamos a seguirle con la parte subsiguiente donde los demás comparten, dan su opinión, etcétera. Seguimos con eso, ¿sí? Y sí, porque pues pensábamos que era solamente una pregunta, pero no, eso es más tardado, ¿verdad? Pero gracias por la aclaración, Marla. Gracias por tu participación, Josefina. Muchas gracias por apoyarnos, por ayudarnos, ¿verdad? Y qué bueno Al que nos contrario, ponemos. gracias por darme la oportunidad de, pues, aprender, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y gracias por tu colaboración, Marla. Muy amable. Gracias. Adelante, Víctor. Bueno, pues vamos a cerrar la grabación para que los compañeros y compañeras que estén dispuestos a participar, tienen 10 minutos de tribuna ahí para compartir lo que usted desee, lo que salga de su corazón, y también puede hacer las preguntas que usted desee o puede hablar del tema del segundo paso, ese sano juicio que tanto necesitamos. Del segundo paso, pues puede hablar también de eso, ¿no? Así es que es foro de libre expresión. Así estamos. Entonces, voy a cerrar esto para que usted libremente se exprese.